Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección favorita. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, como cristianos evangélicos tenemos muchos familiares que son católicos y en estas fechas decembrinas, principalmente las peregrinaciones a la Basílica en Ciudad de México y en todas las ciudades y pueblos del país son de miles y miles de personas que salen a las calles a profesar su devoción por la Virgen María. La pregunta que le hago es: ¿cuál debe ser la postura y actitud hacia la Virgen María de acuerdo a la Biblia? Mi nombre es Alejandro Rojas, de Ciudad de México. Muy bien, estimado Alejandro, gracias por la pregunta tan interesante, tan importante que nos haces llegar. Y te doy respuesta, pero primero déjame darte unos datos muy importantes sobre las estadísticas del Censo 2020 del INEGI en nuestro país, en México, sobre la población, sobre los porcentajes de las creencias en México. Bueno, somos más de 126 millones de mexicanos, de los cuales, según este censo 2020, el 77.7% de la población son católicos, es decir, más de 97 millones de personas. Y el 11.2% son considerados evangélicos, es decir, más de 14 millones de mexicanos profesan el cristianismo. El 8.1% marcaron sin religión, que son aproximadamente más de 10 millones, y el 3% simplemente no contestó, más de 3 millones. Simplemente para darte un dato, nosotros porque me incluyo, que fuimos creados con una tradición que exaltaba a la Virgen María, pues puede ser muy difícil llegar a reconocer a Jesucristo, a quienes debemos de honrar de acuerdo a lo que dice la Biblia y no a María. Es muy entendible que el cariño que nuestros padres nos inculcaron hacia María, hacia la Virgen, los que nacimos en un hogar católico, pues cuesta trabajo de abandonar. Y lo digo por experiencia, porque soy primera generación como cristiano evangélico en el hogar que estuve con mis padres, que en paz descansen. Y en esos datos importantes y estadísticos, creo que es importante recalcar que aún dentro de ese 77% de mexicanos, que son más de 97 millones de católicos, pues dentro de ese porcentaje, un gran porcentaje se les considera que son guadalupanos, y por tal razón ellos siguen siendo millones y millones de devotos. Y según los datos estadísticos de las religiones a nivel mundial y de los recintos católicos, el recinto después de la Basílica de San Pedro en Roma, el recinto más visitado es la Basílica de Guadalupe, que se encuentra en la Ciudad de México. Y aunque existen evidencias documentales de que la aparición de la imagen de Guadalupe en el Tepayat, realmente no hay evidencias, o sea, no hay datos reales de que realmente se trata de un mito, pues ya tiene más de 500 años, a partir del siglo XVI, que en México se ha asentado esta creencia. Y ya para el año 2031, pues se van a cumplir 500 años de tradición, en donde millones y millones de mexicanos celebran, honran a María.
Y la pregunta que me haces es la siguiente: ¿cuál debe ser la postura y actitud hacia la Virgen María de acuerdo a la Biblia? Bueno, vamos a considerar primeramente, para darte respuesta, lo que María misma nos dice en la Biblia. Es sumamente interesante notar que sus últimas palabras registradas en las páginas de la Biblia son estas que se registran en Juan 2:5: hacer todo lo que os dijere. María estaba hablando a los siervos que estaban en la boda de Canaán y pronunció estas palabras que creo que son bien apropiadas para cualquier persona en cualquier época y en cualquier lugar del mundo. Ella, María, dirige la atención hacia su hijo, llamando a las personas a dar honor y obediencia solamente a él. Y podemos tomar a María como un ejemplo claro. Ella se encuentra entre las grandes mujeres de la Biblia en su pureza, en su dedicación a Dios, en su humildad, en su disposición para obedecer. Y como evangélicos, como cristianos bíblicos, a veces hemos soslayado, hemos evitado a María para no caer en el error de exaltarla de manera sobremanera, y hemos ido al otro extremo y tratamos de no hablar de María. Pero la mujer cristiana hace bien en contemplar el ejemplo de María, en imitarla, sus muchas cualidades buenas que la marcan como la sierva del Señor. A la vez, debemos tener cuidado de no caer en ciertos errores que los voy a mencionar, que son importantes. Por eso está la idolatría a María de una manera desaforada y que realmente la Biblia pues realmente no lo respalda, realmente lo condena. Y en ningún momento la Biblia apoya el concepto de orar a María. Al contrario, consistentemente en la Biblia, las personas podemos ver que dirigen sus oraciones directamente a Dios. Es más, Jesús nos enseñó que tenemos este derecho a orar y a orar al Padre, como dice en la famosa oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, tenemos el derecho como hijos de Dios de ir directamente a su presencia por medio de Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué buscar algún intermediario? Eso no tiene sentido. Es más, de esta forma, cuando nosotros buscamos intermediarios, le estamos robando a Dios la honra que solamente le pertenece a Dios. Y en lo personal, me entristece de verdad cada vez que oigo a alguien decir que está muy agradecido con la Virgencita, que le concedió su petición, pues realmente fue Dios quien lo hizo y no la Virgencita. Dios merece toda la honra, toda la gloria, y no María, y no la Virgen, como le llaman millones y millones de personas a María. Es más, ¿cuál persona humana podría escuchar y tendría el poder para escuchar las oraciones de millones, de millones, de millones de personas alrededor del mundo al mismo tiempo? Nadie, humanamente, solo Dios lo puede hacer. Cuando las personas oran a la Virgen sin darse cuenta, la están tratando como si fuera Dios mismo. Y eso es un atentado, eso es una aberración, eso es un absurdo. Esto no es bíblico, es netamente antibíblico y extrabíblico, que la misma Biblia lo condena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene el poder para hacerlo. El otro punto: le dan a la Virgen el título de Reina del Cielo. Es muy interesante notar que las únicas veces que aparece este título en la Biblia
es para nombrar a una diosa falsa que nos habla en Jeremías 7:18, Jeremías 44:17, en el verso 18, 19 y 25, nos habla de esa diosa falsa. Si la Biblia nunca aplicó y aplica este nombre a María, y más bien la aplica solamente a esa dios falsa, la pregunta es, ¿cómo y por qué la gente, millones de personas, siguen poniéndole título de reina del cielo a María? Esto es antibíblico. Esto solamente que sea un poder oscuro, contrario a la Biblia, que quiere resucitar a esa diosa falsa. También, por otra parte, muy problemático cuando llaman a María Madre de Dios. Dios no puede tener madre. Él es eterno. Es cierto que María dio a luz a Jesús. Y Jesús, por supuesto, era Dios. Es Dios y sigue siendo Dios. Y cuando estuvo en la tierra, en el momento de su concepción, pues el medio que Dios usó, pues fue María, para que tuviera el cuerpo de un hombre, de carne y hueso. Sin lugar a dudas, María fue madre de Jesús en su humanidad. Pero de Jesús como Dios, no es así. El título de Madre de Dios fácilmente se da a malos entendidos. María no fue madre de su divinidad en el sentido de ser su origen o ser superior a Él como hijo de Dios. Jesús siempre ha existido. Jesús es eterno. Jesús es el alfa y la omega. No nos confundamos. María es una criatura. Es un vaso privilegiado y hasta ahí. Otro punto. También está mal dirigida la intención de quienes pretenden nombrar a María coredentriz con Jesucristo, ya que Él es nuestro único redentor. Hay un solo Dios, dice la palabra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, según 1 Timoteo 2:5. ¿Y cómo es posible que le den el nombre de coredentriz? Es decir, que María participó en esa redención. No, eso es antibíblico, eso es no conocer la Escritura. Y finalmente, es bueno que comprendamos que llamar a María Virgen, siempre Virgen, no es correcto. Eso es antibíblico. En Mateo 1:25 nos dice, en una versión actualizada, nos dice que José no tuvo relaciones con María hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito Jesús. La palabra hasta, el pronombre, implica que después del nacimiento de Jesús, María y José como esposos, como pareja casada, pues tuvieron relaciones como toda buena pareja tiene en el matrimonio. Y la palabra en ese versículo de Mateo 1:25, primogénito, me habla que fue el primero de varios, porque si no debería de ser unigénito. Es más, en la Biblia nos habla de los hermanos de Jesús, claramente hijos de José y de María. En Marcos 3:31 nos dice, cuando van a buscar a Jesús, María y sus hermanos, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y en Mateo 13, del 55 al 56, pues voy a leerlo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Es decir, aquí nos está hablando claramente de que María y José tuvieron hijos. Sus nombres: Jacobo, José, Simón, Judas, y por lo menos 2 hermanas.
Entonces, María no es siempre virgen. María, cuando obviamente nació Jesús, era virgen. Después hizo su vida como cualquier otra mujer casada y tuvieron relaciones como un matrimonio lo hace, y después pues procrearon hijos. Ahora, ¿cómo debemos de considerar a María? Bueno, María es un tremendo gran ejemplo de humildad, de disponibilidad, de dedicación, de pureza. Y cualquier creyente, hombre y mujer, debe de meditar en su ejemplo y seguir. Hasta ahí está bien. Pero al comprender, de acuerdo a la Escritura, quién es ella, pues nosotros vamos a entender más acerca de Jesús. Y como cualquier otro personaje notable en la Biblia, hablando de María, su papel fue glorificar al único Salvador y Señor Jesucristo, y no a ella misma y no a María. ¿Por qué? Porque Dios no comparte la gloria con nadie, como lo dice Isaías 42:8. Yo soy el Señor, es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En la versión Jerusalén, en Dios habla hoy, dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré de mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez que a mí. Y en otra versión moderna: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. En conclusión, María hizo un papel muy importante y es una mujer ejemplar, sierva del Señor, y hasta ahí. Y luego Dios la bendijo con un maravilloso esposo, José, y una maravillosa familia. Sus hermanos, sus hermanas, 4 hermanos, por lo menos 2 hermanas, como nos habla la palabra y lo leímos en Mateo 13, 55 y 56. Y honrarla, extrapolarla y ponerla al nivel de Dios, eso es una idolatría, y eso no lo dice la Biblia. Eso es atentar contra algo que la Biblia no lo dice. Pues ese es mi comentario. Dios te bendiga muchísimo y te invito a que envíes tus preguntas a nuestra sección Pregúntale al Pastor y te daremos una respuesta. Gracias. Nos vemos para la próxima y te invito a que visites nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like y de esa manera compartamos y bendigamos a mucha gente. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.